Generalidades sobre la iglesia de Sardis. ¿Dónde se encontraba la iglesia de Sardis? Sardis estaba en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Era una ciudad rica y poderosa, capital del antiguo reino de Lidia. En tiempos del Nuevo Testamento, era parte del Imperio Romano. ¿Qué importancia tenía Sardis en la antigüedad? Respuesta: Sardis era conocida por su riqueza, especialmente en oro, su industria textil y su templo a Artemisa. También era una ciudad estratégicamente ubicada. ¿A qué iglesia se dirige Apocalipsis 3? A la iglesia de Sardis, una de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Qué representa la iglesia de Sardis espiritualmente? Representa a una iglesia aparentemente viva, pero espiritualmente muerta. Tiene fama de estar viva, pero está en decadencia espiritual. ¿Quién entrega el mensaje a Sardis en Apocalipsis? Jesucristo, a través del apóstol Juan, dicta el mensaje. Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Análisis del mensaje a Sardis. ¿Qué significa que Cristo tenga los 7 espíritus de Dios? Representa la plenitud del Espíritu Santo, indicando que Jesús tiene autoridad y discernimiento espiritual completo. ¿Qué representan las 7 estrellas? Representan a los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias, es decir, sus líderes espirituales. ¿Qué reproche hace Jesús a la iglesia de Sardis? Que tiene fama de estar viva, pero está muerta. No cumple sus obras plenamente delante de Dios. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? Significa estar separado de la vida de Dios, sin fruto espiritual, aparentando vida cristiana sin una relación genuina con Cristo. ¿Cuál era el estado de las obras de Sardis? Las obras estaban incompletas, tal vez eran superficiales o hechas por rutina, sin obediencia ni fe verdadera. Llamado al arrepentimiento y vigilancia. ¿Qué ordena Jesús a la iglesia de Sardis? Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir: acuérdate, guarda, y arrepiéntete. ¿Qué significa ser vigilante? Estar espiritualmente despierto, alerta, consciente del peligro de la tibieza y el pecado. ¿Qué debía recordar la iglesia? Lo que había recibido y oído, el Evangelio, la verdad de Cristo, el llamado a vivir en santidad. ¿Qué implica afirmar las cosas que están por morir? Reforzar la fe, las prácticas cristianas, y todo lo que aún queda de vida espiritual. ¿Qué advertencia da Jesús si no se arrepienten? Vendrá como ladrón, inesperadamente, lo que sugiere juicio repentino. Los vencedores en Sardis. ¿Qué promesa hace Jesús a los fieles en Sardis? Serán vestidos de ropas blancas, no serán borrados del libro de la vida, y Cristo confesará sus nombres ante el Padre. ¿Qué simbolizan las ropas blancas? Pureza, justicia, victoria y salvación. Es el vestido espiritual de los redimidos. ¿Qué es el libro de la vida? Un registro simbólico donde están escritos los nombres de los salvos. Aparece varias veces en la Biblia. ¿Puede alguien ser borrado del libro de la vida? El texto sugiere esa posibilidad condicional: no borraré su nombre del libro de la vida, implicando que sí puede ocurrir si no hay perseverancia. ¿Qué significa que Cristo confiese el nombre de alguien ante el Padre? Que reconocerá públicamente a ese creyente como suyo en el juicio final, asegurando su entrada en el reino eterno. Sardis en contexto histórico y teológico. ¿Qué simboliza Sardis en la historia de la Iglesia? Muchos estudiosos ven a Sardis como un símbolo de iglesias muertas, conformistas, o del periodo de la Reforma cuando hubo verdad doctrinal pero poca vida espiritual. ¿Qué relación tenía Sardis con la idolatría? Sardis albergaba cultos paganos, especialmente a Artemisa. La cultura promovía el lujo, la inmoralidad y la autosuficiencia. ¿Por qué era tan severo el juicio sobre Sardis? Porque aparentaban vida espiritual, pero no había fruto ni transformación real. ¿Qué diferencia a Sardis de otras iglesias del Apocalipsis? A Sardis no se le menciona persecución ni falsa doctrina, sino hipocresía y muerte espiritual. ¿Qué enseñanzas se pueden aplicar hoy del mensaje a Sardis? La necesidad de vigilancia espiritual, autenticidad, arrepentimiento, y de no confiar en la reputación externa. Examinando frases clave. ¿Qué implica tienes nombre de que vives? Que tenían reputación de ser espirituales, quizás por su historia, actividades o imagen pública, pero carecían de vida interior con Dios. ¿Qué significa vendré como ladrón? El regreso de Cristo será repentino para los que no están preparados. También puede implicar juicio inesperado. ¿Qué indica pocas personas no han contaminado sus vestiduras? Que había un remanente fiel,
que se había mantenido en pureza espiritual en medio de una iglesia en decadencia. ¿Cuál es la diferencia entre fama y realidad espiritual? La fama puede ser externa, por obras visibles, la realidad espiritual se mide por la comunión con Dios, obediencia y fruto del Espíritu. ¿Por qué es importante la vigilancia espiritual? Respuesta, porque el descuido lleva a la tibieza, al pecado oculto y a una fe sin poder real. Relación con otros textos bíblicos. ¿Qué relación hay entre Sardis y las parábolas de Jesús? Es similar a la parábola de las vírgenes Mateo 25, donde solo las vigilantes entran con el esposo. También recuerda a los fariseos, que eran limpios por fuera. ¿Cómo se conecta Sardis con Romanos 12? Sardis vivía conforme al mundo. Romanos 12 llama a no conformarse a este siglo, sino a renovar la mente. ¿Qué dice Santiago 2 sobre la fe sin obras? Que es muerta. Esto conecta con Sardis, cuyas obras no estaban completas delante de Dios. ¿Qué enseña un Pedro 1 sobre la vigilancia? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad. Este espíritu de preparación es lo que Sardis había perdido. ¿Qué conexión tiene con la gran comisión? Sardis había recibido la verdad, pero la descuidó. Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo evitar ser como Sardis hoy? Cultivando una relación viva con Cristo, arrepintiéndose a diario, y siendo espiritualmente vigilantes y sinceros. ¿Qué señales indican una iglesia como Sardis? Actividad sin poder, reputación sin fruto, servicio sin transformación y descuido del Evangelio central. ¿Puede una iglesia recuperar la vida espiritual? Sí, si obedece el llamado a recordar, guardar y arrepentirse. ¿Qué puede hacer un creyente si su iglesia parece como Sardis? Orar, vivir piadosamente, influenciar con amor, o buscar una comunidad donde se honre a Cristo en verdad. ¿Qué actitud muestra Jesús hacia Sardis? Amor, corrección y esperanza. Aunque firme, todavía llama al arrepentimiento. Mensaje cristocéntrico. ¿Qué revela este pasaje sobre Jesús? Que es santo, omnisciente, justo, y busca autenticidad. También es misericordioso, pues da tiempo para cambiar. ¿Cómo se ve la gracia de Dios en Sardis? A pesar de su estado, Dios no los abandona sin advertencia. Da instrucciones claras para restaurar la comunión. ¿Qué rol juega el Espíritu Santo aquí? Como fuente de vida espiritual. Sardis necesita el poder del Espíritu para avivarse. ¿Cuál es la esperanza final para el creyente fiel? Estar vestido de blanco, escrito en el libro de la vida, y reconocido por Cristo ante el Padre. ¿Qué significa el que tiene oído, oiga? Un llamado a la atención espiritual, a no ignorar el mensaje divino, aplicable a todos, no solo a Sardis. Reflexión personal y comunitaria. ¿Qué harías si Jesús te dijera, estás muerto? Respuesta, debería llevarnos al quebrantamiento, arrepentimiento y clamor por una renovación del Espíritu Santo. ¿Por qué es peligroso vivir de la reputación espiritual pasada? Porque la fe es activa. Vivir del pasado puede cegar al creyente de su condición actual. ¿Cómo mantener la vitalidad espiritual? Mediante oración, lectura bíblica, obediencia, comunidad cristiana sana y dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué papel juega el liderazgo en una iglesia como Sardis? Es vital. Si el liderazgo no se arrepiente, la iglesia se estanca. Dios demanda más de los líderes espirituales. ¿Cuál es el llamado final de este pasaje? Arrepiéntete, sé vigilante, busca la autenticidad espiritual. Todavía hay esperanza si respondemos al llamado de Cristo. Más detalles sobre el texto bíblico. ¿Por qué Jesús no menciona persecución en Sardis? Porque Sardis probablemente no representaba una amenaza al sistema del mundo. Era una iglesia acomodada, sin confrontación con el pecado o la idolatría, lo que sugiere que había perdido su testimonio profético. ¿Qué diferencia hay entre estar dormido y estar muerto espiritualmente? Estar dormido implica letargo, falta de alerta espiritual pero con posibilidad de despertar. Estar muerto indica una condición más grave, sin vida espiritual real, aunque puede haber apariencia externa. ¿Qué nos enseña Sardis sobre la apariencia religiosa? Que una iglesia o persona puede tener fama de ser viva espiritualmente, pero estar vacía por dentro. La autenticidad espiritual se mide por el fruto, no por la reputación. ¿Cómo se manifiesta hoy una fe sin vida? En la rutina religiosa sin pasión, en el conocimiento sin obediencia, en la falta de amor, oración y sensibilidad al Espíritu Santo.
¿Cuál era el mayor peligro espiritual en Sardis? La complacencia y la autosatisfacción. Se sentían seguros por su fama, pero estaban lejos de Dios, sin darse cuenta de su verdadera condición. Sardis y su contexto cultural. ¿Qué papel jugaba la riqueza en la decadencia de Sardis? Como ciudad rica, Sardis reflejaba una sociedad confiada en lo material. La iglesia pudo haberse contagiado de ese espíritu, olvidando su necesidad de Dios. ¿Cómo influye la cultura en la salud espiritual de una iglesia? Respuesta: cuando una iglesia adopta los valores del mundo, comodidad, prestigio, éxito externo, pierde su esencia espiritual y se vuelve irrelevante para el reino. ¿Qué enseñanzas morales puede extraer el creyente moderno de Sardis? A no confiar en las apariencias, a buscar la verdad interna con Dios y a vivir vigilantes y arrepentidos, manteniendo un corazón humilde. ¿Qué consecuencias espirituales trae una fe superficial? Esterilidad, autoengaño, falta de fruto, pérdida del testimonio, endurecimiento del corazón y finalmente, juicio divino. ¿Cuál es la raíz de la hipocresía espiritual según este mensaje? El orgullo, la indiferencia y la falta de una relación viva con Cristo. Se reemplaza la comunión por una imagen vacía. Vigilancia y responsabilidad espiritual. ¿Por qué Jesús insiste tanto en la vigilancia espiritual? Porque el enemigo espiritual ataca cuando menos se espera. La vigilancia es una señal de vida y comunión con Dios, esencial para la perseverancia. ¿Cómo se puede discernir si una iglesia está muerta? Por la ausencia de oración, del evangelio central, del arrepentimiento, de vidas transformadas, y por la frialdad hacia las cosas de Dios. ¿Qué papel juega el arrepentimiento en la restauración espiritual? Es el primer paso para volver a Dios. Sin arrepentimiento no hay cambio verdadero. Jesús llama constantemente al arrepentimiento porque ama. ¿Qué hace Jesús con aquellos que aún se mantienen fieles en una iglesia decadente? Los recompensa, los honra, los viste de ropas blancas y promete no borrar sus nombres del libro de la vida. ¿Qué debe hacer un creyente fiel si pertenece a una iglesia como Sardis? Permanecer firme, interceder por su iglesia, ser luz, vivir con santidad y testificar con amor y verdad. Cristo como juez y salvador. ¿Qué revela el mensaje a Sardis sobre el carácter de Cristo? Que es justo, santo, verdadero, pero también paciente y lleno de gracia. Él no tolera la hipocresía, pero llama al arrepentimiento con misericordia. ¿Por qué Jesús se presenta con los 7 espíritus específicamente aquí? Porque la iglesia estaba espiritualmente muerta y necesitaba al Espíritu Santo para resucitar. Solo Él puede dar vida verdadera. ¿Qué significa que Jesús conoce nuestras obras? Que nada le es oculto. Él ve más allá de las apariencias, escudriña corazones y conoce nuestras motivaciones más profundas. ¿Qué mensaje da esto a los líderes cristianos hoy? Que deben cuidar no solo la apariencia externa de la iglesia, sino su salud espiritual real. Serán responsables ante Cristo por el estado de su rebaño. ¿Qué pasa cuando una iglesia rechaza repetidamente el llamado al arrepentimiento? Se endurece, pierde sensibilidad espiritual y queda expuesta al juicio. Jesús advirtió que vendría como ladrón si no despertaban. Renovación y esperanza. ¿Es posible que una iglesia muerta vuelva a la vida? Sí. Con arrepentimiento sincero, humildad, búsqueda del Espíritu Santo y obediencia a la palabra, Dios puede restaurar lo que parecía perdido. ¿Qué rol juega el Espíritu Santo en el avivamiento de una iglesia? Es absolutamente central. Él da vida, convicción de pecado, pasión por Dios y poder para vivir santamente. Sin el Espíritu, solo hay religión vacía. ¿Cómo se cultiva la verdadera vitalidad espiritual? Con oración ferviente, estudio bíblico, obediencia diaria, confesión de pecados y comunidad cristiana comprometida con la verdad. ¿Qué relación tiene Sardis con las iglesias de hoy en día? Muchas iglesias modernas tienen edificios llenos pero corazones vacíos. Sardis es un espejo para examinar si la apariencia externa esconde muerte espiritual. ¿Cuál es el mensaje final de esperanza en el texto? Que aún hay tiempo. Jesús no cierra la puerta. Si se arrepienten, Él los recibirá, los renovará y les dará vestiduras blancas y vida eterna.